Lo único que pido es que se haga justicia y que le den perpetua directamente, porque ellos no retrocedieron, le dieron un tiro por la espalda y no les importó nada, nada les importó, que destruyeron toda una familia. Ahora, bueno, ustedes, de alguna manera, este es el resultado de la lucha de ustedes, ¿no? El pedir que se cambie la carátula y el pedir que se lo procese a los prefectos, en este caso a Pintos, como responsables, ¿no? Ahora viene otra lucha, ¿no? Que es lograr una condena justa. Sí, la verdad que yo como madre quiero una condena justa por lo que pasó, por Rafael. Quiero una condena justa, que no se nos rían en la cara, que nos den algo bueno para la familia, porque el dolor de la familia no se lo va a ir nunca, de ese dolor de no tener a nuestro hijo. Así que por eso pido que sea justa la condena. Bueno, por otro lado, se cayó, digamos, la versión de la ministra Bullrich y del gobierno nacional, ¿no? Que decían que Rafael en algún momento hasta dieron a entender que estaba armado y que se enfrentaron, digamos, con la prefectura. Sí, en verdad hay muchas cosas, dijeron de que había sido enfrentamiento y ahora todo eso se cayó. Así que el gobierno, la presidenta y Macri, Burlin y Macri, ellos van a tener que pagar por lo que pasó con Rafita, porque ellos tienen que pagarnos a nosotros la vida de nuestro hijo, ya la perdimos, pero ellos tienen que hacerse cargo también de que ellos también tuvieron la culpa, el gobierno tuvo la culpa, esto fue todo un espionaje, como dicen en el Face. Esto ya había sido todo planeado. Esto ya había sido todo planeado y lo único que pido es justicia por Rafita. Bueno, esperan eso, ¿no? También que de alguna manera para ustedes como familia la responsabilidad está en Patricia Bullrich y el mismo presidente Macri. Sí, yo digo que ellos mismos tienen que hacerse cargo, Macri y Bullrich tienen que hacerse cargo de lo que pasó con Rafita. Y la gente que haya estado involucrada, que también ellos se hagan cargo también de que esto salga todo a la luz y que siga adelante el juicio de Rafita. Pero con buena expectativa quiero y que se haga buena justicia por mi hijo, porque ya nosotros no es una vida normal que tenemos, ya es una vida de tristeza al no tener a Rafita. Bueno, ahora le resta a ustedes juntarse con los abogados para que les expliquen bien técnicamente cómo es la causa y el fallo de la Cámara, pero bueno, en definitiva es una buena noticia que ayuda o incentiva o les da un poco más de fuerza, ¿no?, a la familia. Claro, esto sí, ahora estamos en estos días reuniéndolo con los abogados y ellos nos van a explicar todo cómo va a ser y es una expectativa más para que nosotros, como yo, como mamá, siempre salía a la calle con la fuerza que tuve. De primero me había bajoneado cuando me amenazaron y después para el día de la memoria tuve esa fuerza de salir por mi hijo a pedir justicia, memoria, verdad y justicia por Rafita. Bueno, Graciela, además ustedes quieren agradecer, ¿no?, a toda la gente que a lo largo de todo este tiempo los ha acompañado, que les ha creído y que los han ayudado a darle fuerzas también, ¿no?, para que el pedido de justicia por el crimen de Rafael, bueno, llegue en algún momento. Y sí, también siempre igual estábamos todos agradecidos por toda la gente que nos acompañó.